No hay problema, ¿no es cierto? Sí. No, espérate, antes de que pase. Oye, colegas, sí, colegas, estamos ya en sesión. Vamos a tener que resolver nuestra agenda futura porque tenemos que ver mixta por salario mínimo y tenemos que ver, no hoy día, porque está en la Cámara. Así que ahí está la mixta del SAIC, que yo al menos después de meterme en el tema creo que hoy día tenemos que solo escuchar y votar la otra semana. Pero tenemos mixta de salario mínimo que debiera ser el martes próximo, porque la Cámara lo va a resolver mañana va a resolverlo. Y no creo que lo alcancemos a citar para el miércoles. Salario mínimo. Perdón, ingreso mínimo. Van a dar cuenta hoy día. Podríamos sesionar mañana, pero no creo. El martes, ¿ya? O mañana o el martes. Una. Dos, veto. El veto lo ven mañana en la Cámara de Diputados. Del de este chiquitito regulatorio, ¿te acuerdas? Por el tema de aguas. ¿Ya? Esas dos cosas hay que meter en nuestra agenda. Tres, tenemos audiencias pedidas, participar en la comisión para el tema de apuesta en línea y Soledad va a dar curso a las solicitudes para convocar por Zoom. Es que yo creo que con eso te puedo dar el dato de quienes me pidieron audiencia, ¿ya? Yo ya he recibido por lobby a todos los que me han pedido de uno y de otro lado. No hay oposición a regular. Pero todo eso vamos a tener que agregar a nuestra ya pesada agenda. Y José Miguel, me dice la Secretaría que el tema de artesanos, el gobierno quiere pedir plazo para meter indicaciones. ¿Ya? Yo lo sé, a mí me han escrito y les dije que lo íbamos a ver entre esta y la otra semana. El problema es que si hay... No lo sé. No. Es que ya tiene un segundo informe, entonces van a tener que... Yo, ¿sabe qué le diría? Dígale al Ejecutivo que el plazo lo pide hoy día, para que lo fijemos hoy o mañana. Y tengo la impresión de que están conversando con algunas... dígale que vea cómo lo hace porque lo vamos a votar la otra semana. ¿Ya? Ok. ¿Estamos? ¿Les parece? Gracias, presidente. Me pasa lo mismo. Ya. Usted tiene que decirle, sus senadores se preocupan de ustedes. Eso dígale. Eso. Lo otro ya no es responsabilidad nuestra. Ya. Hagamos pasar al subsecretario. Vamos a ver entonces el que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, muchas gracias por poner este proyecto de ley... Perdón. Sí, esperemos que se instalen todos y... Ya. Vamos a dar la palabra al subsecretario para iniciar... No está iniciada. Sí, está iniciada, querido José Miguel. Vamos a dar la palabra al subsecretario para ver el proyecto de ley del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. Señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Me refería yo a nuestros agradecimientos como Ejecutivo a que podamos revisar este proyecto de ley que es de gran importancia para los servicios de atención jurídica de nuestro país, y es un proyecto de ley histórico, porque en los últimos 40 años, o desde el regreso a la democracia, se han tratado de presentar y también tramitar y aprobar al menos 6 proyectos que buscan lo mismo que este proyecto, que es superar la fragmentación que hoy día tenemos institucional respecto de la asistencia jurídica en nuestro país y generar estándares únicos para que a través de un servicio nacional pueda entregarse esta función que, como nosotros sabemos, es un derecho constitucional consagrado en el artículo 19, número 3.
Solamente para hacer un poco de memoria, en el año 1981 y 1987 nacen las corporaciones de asistencia judicial como servicios públicos relacionados con el presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya finalidad es la de prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos y además proporcionar los medios para efectuar la práctica necesaria para obtener el título en la profesión de abogado a los postulantes. Tenemos actualmente 4 corporaciones a nivel nacional: la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Tarapacá y Antofagasta, que está cubriendo las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Valparaíso para las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso; la Corporación de Asistencia Judicial de la región metropolitana, que tiene regiones metropolitanas, O'Higgins, Maule y Magallanes, aunque parezca extraño es así; y la Corporación de Asistencia Judicial de la región del Biobío, que cubre las regiones de Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Las comunas con atención presencial de unidades operativas y dispositivos móviles de las CAJ son 293 de las 346 comunas que tiene el país, alcanzando el 84,6% del territorio nacional. El marco nacional, el marco institucional que se inserta en las CAJ tiene que ver con la ley orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que dispone dentro de sus funciones velar por la prestación de asistencia jurídica gratuita en conformidad a la ley, en el artículo 2 de su ley orgánica. El reglamento orgánico también del Ministerio de Justicia establece entre las funciones de la división judicial coordinar el funcionamiento entre las distintas entidades que prestan asistencia o cooperan con ellas, y bajo esto existe autonomía por cada una de estas corporaciones que están dirigidas por un consejo directivo y además poseen un director general que ejerce funciones bajo exclusiva confianza. Al menos 3 de ellas, hay una que no está tan claro el régimen. ¿Cuáles son entonces los objetivos de este proyecto de ley? Tal como indicaba: crear un servicio de alcance nacional para asegurar estándares de calidad en todo el territorio nacional y propender a la especialización. Crear también una subdirección especialmente dedicada a la atención de las víctimas de delitos. Lo que estamos viendo aquí es un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. Promover la solución colaborativa de conflictos, radicando en el nuevo Servicio de Acceso a la Justicia la mediación familiar que actualmente está en el Ministerio de Justicia, y fortalecer de manera importante los recursos públicos con el objeto de dotar al nuevo servicio de los recursos humanos y de gestión suficientes para el cumplimiento de su cometido. Tenemos acá brevemente algunas de las iniciativas legales y constitucionales que se han sido presentadas durante la materia. En los gobiernos del presidente Elwin y Frey, un mensaje, el boletín 861-7 del 92. En los gobiernos del presidente Lago y presidenta Bachelet, también anteproyectos de 2006 y 2010. En la reforma constitucional del año 2011, la ley 20.516 establece la obligación de otorgar defensa penal y seguridad jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas. Y también en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera se ingresó el boletín 37.991-7 de enero del 2021. Este proyecto de ley se apoya en ese último proyecto haciendo mejoras significativas, pero es la continuidad de una política de Estado que fue ya definida en sus alcances fundamentales por el gobierno del presidente Piñera. Entre los antecedentes también tenemos que existen actualmente disgregados y no formando parte de esta estructura que sí nosotros queremos que vaya generalizando y estableciendo estándares comunes a nivel nacional, los programas de apoyo a víctimas que pertenecen o están bajo el alero de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Estos inician en el año 2006 con las acciones desarrolladas por la Unidad de Asistencia a Víctimas de Delito de la División de Seguridad Pública. Su objeto es promover que las personas víctimas de delitos superen las consecuencias negativas de la victimización, y desde el año 2007 tienen el carácter de un programa permanente con financiamiento regular y que ha formado parte también de los sucesivos planes de seguridad del país. También tenemos dentro de las corporaciones de asistencia judicial centros de atención integral a las víctimas de delitos violentos, que se inició en las municipalidades, a las municipalidades ya el año 1994 y que desde el año 2001 forman parte del funcionamiento regular de las CAJ, que también tienen como objetivo otorgar servicios de atención jurídica, psicológica y social gratuita a personas de escasos recursos que han sido víctimas de delitos violentos cometidos dentro de la jurisdicción correspondiente. Frente a ustedes, por su intermedio, señora presidenta, lo que ustedes tienen es un proyecto de ley que crea este nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, que tiene como naturaleza ser el sucesor legal
de las corporaciones de asistencia judicial. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es, de alguna manera, reduciendo este aparato y simplificándolo para darle coherencia a nivel nacional. Continuará entonces este servicio con la labor también realizada por los programas de atención a las víctimas, que actualmente están en la Subsecretaría de Prevención del Delito, y continuará también el programa de mediación, y dentro de Solero también va a constituir una subdirección especial. Este servicio se propone que sea descentralizado funcionalmente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tendrá alcance nacional, se va a desconcentrar a través de direcciones regionales y va a operar localmente a través de estos centros de asistencia jurídica. Van a existir 4 subdirecciones, una de ellas estará especialmente encargada de la coordinación de Defensoría de las Víctimas de Delitos, y los funcionarios se sujetarán a las normas del Código del Trabajo y un sistema único de remuneraciones. Tanto los subdirectores como los directores regionales van a estar sometidos al régimen de alta dirección pública. Ahí tenemos en ese cuadro la naturaleza y estructura. Por cierto, la definición ya específica, por ejemplo, al nivel de unidades, va a estar asociada a un decreto con fuerza de ley y también a las definiciones internas del Director Nacional del Servicio. En cuanto a las funciones y usuarios que están propuestas en este proyecto de ley, son las siguientes. El servicio va a otorgar información y orientación en materias de derecho a todas las personas que lo requieran, otorgará asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos, focalizando en este caso la atención en base a criterios de vulnerabilidad, y a quienes pertenezcan a grupos de especial protección. Otorgará en su caso asistencia social y psicológica a quienes pertenezcan a grupos de especial protección que requieran de atención especializada. Otorgará asesoría, representación jurídica y apoyo psicosocial especializado a las víctimas de delitos. Administrará el sistema de mediación familiar del título V de la Ley 19.968 y también promoverá la solución colaborativa de conflictos. En cuanto al aseguramiento de la calidad de las prestaciones, y esto es un significativo avance, el servicio deberá contar con estándares que permitan definir niveles de calidad de aquellos servicios que presta. Esto significa que estos estándares también podrán ser fijados y monitoreados desde el Ministerio de Justicia y van a estar orientados a medir la eficiencia, la economía, la efectividad y el impacto de las prestaciones a cargo del servicio. También van a existir, en cuanto a la evaluación de calidad, las líneas de acción y programas van a ser evaluados al menos cada 6 años, y dicha evaluación se encargará de organismos públicos o privados de reconocida experiencia en la materia a través de los procedimientos de contratación pública. En paralelo, adicionalmente, se generarán auditorías externas para ir revisando el cumplimiento de estos estándares. Las comisiones técnicas o asesoras interministeriales también establecerán lineamientos de la política intersectorial en materia de acceso a la justicia, y en materia de prácticas profesionales, las prestaciones de servicios solo podrán estar a cargo de profesionales especializados. Postulantes al título de abogada y abogados solo podrán prestar funciones de apoyo en el contexto de sus prácticas. También se establece por la entidad de esta reforma una gradualidad en la implementación que parte desde la publicación en el Diario Oficial con el nombramiento del primer director implementador, la conformación del primer presupuesto, la dictación de los reglamentos y dictación de los decretos con fuerza de ley de traspasos. Después tenemos una etapa de funcionamiento que va desde el 5º mes de la publicación, se instala la Dirección Nacional y la instalación de las direcciones regionales para generar al 9º mes una primera orgánica del servicio, y luego la entrada en operaciones es gradual, partiendo por la zona de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, que entran en operaciones a los 18 meses de publicación. Luego las regiones metropolitanas, Magallanes, que entran a los 30 meses, y a los 48 meses con el completo funcionamiento de las regiones de Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén. En lo que se refiere al informe financiero, se consideran los recursos vigentes actualmente en las corporaciones de asistencia judicial y en lo pertinente también en el área de mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Programa de Atención de Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Estos serán traspasados al nuevo servicio, constituyendo para el presupuesto vigente 108.078 millones durante el año 2024. Pero también se agregan recursos adicionales, y este mayor gasto fiscal ha sido determinado en 12.986 millones en régimen para el año 6, considerando el financiamiento de gestores de casos en todos los territorios jurisdiccionales del país, además de psicólogos, trabajadores sociales y abogados,
un sistema informático call center para informar y orientar a víctimas de delitos, la habilitación y operación de puestos de trabajo, la ejecución de auditorías externas y también la dotación de personal de la Dirección Nacional y de las subdirecciones que están contenidos en el informe financiero número 64. Durante la tramitación también de la Comisión de Constitución del Senado se concibió una nueva subdirección denominada de Mecanismos Colaborativos de Resolución de Conflictos, que consideró un incremento adicional de 77 millones el primer año y 74 millones en régimen para la figura del subdirector o subdirectora, considerado como un directivo grado 3 con 40% ADP. Si tenemos acá la evolución de los informes financieros respecto del proyecto inicial presentado por el presidente Piñera del 2021, considera 1.000 millones. El texto de la indicación del año 2021 también aumentó a 2.200 millones y actualmente en recursos adicionales a los actualmente existentes en el presupuesto, pero disgregados en el Ministerio, las corporaciones y también la Subsecretaría de Prevención del Delito, serían 13.000 millones adicionales, valores del 2024, recursos, por cierto, en régimen. Y en cuanto a la definición que ha hecho la Secretaría, por cierto, y esto es una visión preliminar, ¿no es verdad?, en cuanto a qué disposiciones tienen impacto presupuestario, están ahí la creación del servicio, su objeto, la administración, dirección superior, su organización interna, direcciones regionales, la normativa aplicable, la planta de directivos, patrimonio, mediación familiar, gestión de casos, consejo asesor de estándares, auditorías externas, comisiones técnicas, el nombramiento del primer director nacional, el traspaso de funcionarios de las CAG, las remuneraciones, el primer presupuesto y también aquel mayor gasto fiscal que puede derogar la aplicación de la ley. Finalmente, señora presidenta, si usted me permite, otra importancia, digamos, punto a destacar de esta tramitación del proyecto es que, como usted bien sabe, acabamos de terminar una movilización a nivel nacional de los trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial, que nos estuvimos trabajando con ellos un protocolo que se firmó el martes de la semana pasada poniendo fin a esta movilización, una de las movilizaciones más largas que ha existido en la historia de las corporaciones de ciencia judicial, y un punto fundamental para ellos es el trabajo respecto del decreto que va a fijar la política de remuneraciones. ¿Por qué? Porque lo que se ha generado desde la estructura actual es que las corporaciones, al ser autónomas, y no tener que coordinarse para la política de remuneraciones, han generado brechas que hacen que un determinado profesional, abogado en una corporación tenga una remuneración y otro también tenga una remuneración distinta para las mismas funciones. Adicionalmente a esto, también se han incorporado con el tiempo programas que han ido en la línea de fortalecer ciertas asesorías jurídicas, como por ejemplo el programa Mi Abogado y también Niñez y Adolescencia se defienden. Y estas líneas también han ido generando ciertas, diríamos, diferencias en cuanto a la remuneración, especialmente de aquellos abogados encargados de oficinas que llevan más de 10 años. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es en una mesa técnica, varias mesas técnicas, para poder ir apuntando a un cierre de estas brechas, hacer una propuesta en este sentido, tanto para este ejercicio como para la formulación presupuestaria del año 2026, pero lo definitivo va a ocurrir, y eso también se va a trabajar con las asociaciones, en el decreto que fije la política de remuneraciones del nuevo servicio. Y para eso entonces es extremadamente importante que este proyecto de ley pueda avanzar y que podamos reflejar entonces en esa nueva política los cierres de brecha que esperamos este servicio vaya generando, reconociendo, por cierto, la labor que realizan todos los trabajadores, no solamente abogados, sino también asistentes sociales, psicólogos y administrativos a nivel nacional, para hacer realidad este derecho a la asistencia jurídica, especialmente de las personas más vulnerables. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Le ofrezco la palabra a mis colegas. Senador Galilea. Gracias, presidenta. A ver, este tema lo vimos y a mí me tocó ser parte de ello en la Comisión de Constitución del Senado, donde, según mi memoria, salió finalmente de manera unánime
la propia corporación participó, la dirección de la corporación participó, hizo sugerencias, en fin, y tratamos de tomar en cuenta todos los aspectos que podía tener convertir las actuales corporaciones, que son todas las que existen, en una gran dirección, efectivamente, en este gran servicio de carácter autónomo, descentralizado, en fin. Entre esa época y ahora, tomando en cuenta algunos comentarios que han llegado desde dentro de la corporación, más los recursos que se te están incorporando de acuerdo al informe financiero, a juicio del Ministerio, al final, de quien depende este servicio, ¿están dadas las condiciones para efectivamente abordar el incremento de actividades y servicios que va a dar la corporación? Porque la corporación se transforma en todo esto. A su juicio, ¿están dadas o hay algo que se puede haber quedado en el tintero de no suficientemente bien abordado o bien presupuestado? En fin, porque efectivamente es una institucionalidad que va a generar gran demanda por parte de la ciudadanía, hay gran expectativa en este tema. Todo el área penal va a ser muy demandante y por lo tanto tenemos que estar preparados para que esta institucionalidad nueva efectivamente responda apropiadamente. Entonces, ese es mi primer comentario. Y después una cosa pequeña, presidenta, mi asesor, en el artículo 2 hay una referencia que creemos que hay que corregir respecto de grupos prioritarios, que dice que son los establecidos serán establecidos en el reglamento, y la verdad es que quedaron establecidos en el artículo 18 de la ley, que eso fue a través de indicaciones que finalmente fueron acordadas. Entonces es un asunto muy sencillo de corregir. El 18 y el 19 dice otros criterios, pero la priorización, los grupos prioritarios están definidos en el 18 propiamente tal. Así que esas dos cosas, presidente. Gracias, senador Galilea. Senador Macaya. Sí, a ver, en la misma línea, porque además hizo mención a la situación de la reciente huelga de la Corporación de Asistencia Judicial, y la pregunta que hace el senador Galilea para mí es bien importante, que tiene que ver con cómo se evita que un incremento en el servicio, en la atención. Los que somos abogados y hicimos la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial sabemos de las limitaciones con las que en su tiempo históricamente ha contado. Y curiosamente, los servicios de prestación de asesoría jurídica probablemente más relevante y contraintuitiva y contrariamente a lo que busca este proyecto de ley es la Defensoría Penal Pública, que tiene una característica muy especial y que tiene una posibilidad, en realidad, que se hace casi como regla general. En más del 70% de sus atenciones, la Defensoría Penal Pública funciona en forma licitada. Hace licitaciones periódicamente, se genera competencia y defensores públicos que licitan el servicio. Y bueno, es bastante evidente, porque es de conocimiento bastante público, que funciona bien y se presta una adecuada asesoría a las personas que están imputados por la comisión de algún delito. O sea, de hecho, en general, en el ambiente jurídico es muy conocido y ampliamente conocido la buena calidad del servicio de la Defensoría Penal Pública. Y eso es muy criticado muchas veces por los que justamente buscan una defensa más adecuada para las víctimas de delito, y este proyecto entiendo que busca compensar una situación más bien como esa. La pregunta, reforzando lo que plantea el senador Galilea, también yo hago la pregunta de por qué. Yo sé que esto es un proyecto que emana del gobierno anterior, yo no estaba en la Comisión de Constitución, pero ¿por qué nunca se pensó la posibilidad también de generar lo que ya hace la Defensoría, que es la posibilidad de licitar, generar competencia, y que personas que quizás, hoy día hay muchos abogados, en el tiempo que yo me titulé éramos 1000 al año, hoy día más no sé en cuántos miles al año, así que es un tema que posibilidades de atender esa oferta existen. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en la misma línea también del senador Galilea, pero en la cuestión de la priorización, no puedo dejar de hacer mía un requerimiento que me hizo la senadora Lourdes Sperger, que entiendo que fue parte de los planteamientos que ella hizo en la Comisión de Constitución, que tiene que ver con la priorización en materia de defensa. ¿Por qué se incluye el tráfico de migrantes? ¿Qué se considera víctima del delito de tráfico de migrantes? Porque uno entendería que es la sociedad completa. Las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá lo viven a diario en una situación que es justamente la situación del tráfico de migrantes,
pero las víctimas de eso es la sociedad completa. Cuando ingresa un migrante irregular, más bien uno tendería a pensar que tiene que ser atendido por la Defensoría Penal Pública que por la Defensoría de Víctimas, cuando se trata de un migrante irregular, para entender a qué se refiere con tráfico de migrantes en ese caso en particular. ¿Por qué es un grupo prioritario? ¿A quién se refiere? Gracias, Presidenta. ¿No? Por ahora no, ya. Subsecretario, le doy la palabra para que pueda responder estos temas. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Efectivamente, respecto del artículo 2, hay una referencia que quedó ahí, que no hay ningún inconveniente, si usted así lo estima, Presidente, de la Secretaría, para poder modificar, porque en el inciso 2 de ese artículo se hacen mención a estos grupos de especial protección y por lo tanto no habría una referencia al reglamento, sino que efectivamente está la ley. Eso para despejar. Perdón, lo que pasa es que sería bueno que podamos abordar el tema porque si bien es cierto que no se consideró en las materias propias de la comisión, el artículo 17 se relaciona con el 2 y exacto, y por lo tanto el 17 también debiéramos verlo. Y ahí nosotros teníamos una propuesta porque obviamente el tema migratorio es un tema complejo, puede haber víctimas, pero ¿cómo lo va a resolver? Y no dice nada el proyecto, ¿cómo va a resolver cuando haya un órgano administrativo del Estado que ordena la expulsión de un migrante irregular versus la defensa? De acuerdo a esto, estarían dentro de los prioritarios. ¿Por qué? Si el Estado lo está expulsando, por otro lado lo tiene que defender. ¿Cómo se resuelve eso en este proyecto? Perfecto. Me quedé en el tema del reglamento, entonces no habría problema en modificarlo. Siguiendo la pregunta del senador en cuanto a la preparación actual para poder absorber esa mayor demanda, hay, yo diría, dos temas ahí. Uno es el diseño de gradualidad. Por cierto, la gradualidad a lo que apunta es a ir observando los movimientos que puedan existir respecto de cambios en el comportamiento de los usuarios del servicio y eventualmente poder ajustar oportunamente en las fases siguientes o en la fase que se está implementando. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros tenemos actualmente ya es un número importante de ingresos. Si ustedes me permiten, los ingresos a las corporaciones de ciencia judicial para el año 2024, en términos de casos, son 782.865 atenciones, lo que ya es un número importante, importantísimo. Y de hecho, y aquí rescato algo que dice el presidente de la Federación de Trabajadores, dice son el principal operador jurídico del país, y es probablemente así en términos de número de casos. Y respecto entonces de el aumento, yo creo que actualmente ya estamos en un nivel digamos, de demanda de usuarios que es bastante alto, y yo creo que la gradualidad puede permitirnos ir modificando o absorbiendo una demanda marginal, pero yo creo que actualmente, si uno habla en términos como de ocupación, estamos ya cerca de una ocupación que es bastante alta en cuanto a la demanda, ¿sí? No existe una proyección de aumento, pero la gradualidad permitiría eventualmente identificar una tendencia en ese sentido, ¿sí? Uno podría decir que en la actualidad, al ser los únicos que realizan esta labor de manera permanente, son los más prominentes, son los que tienen mayor tradición, yo no aventuro que tengamos un orden de magnitud de mayor, digamos, de aumento, pero puede en el margen efectivamente ocurrir, y para eso yo creo que la gradualidad nos va a permitir identificarlo. Respecto de la pregunta en cuanto a algo que sufrió modificaciones y también que fue largamente debatido, usted lo recuerda por su tema, señora Presidenta, a propósito de los grupos de especial interés se llegó a esta redacción, que es una redacción entonces que permite identificar claramente y no llevarlo al reglamento cuáles son aquellos que van a ser de especial protección porque son grupos especialmente vulnerables. Esa es como la lógica que está detrás. Entonces,
Si uno, apuntando muy emborrador a la respuesta, porque evidentemente es algo que hay que estudiar, la ley de migraciones, en el artículo 21, establece también ciertas obligaciones del Estado en cuanto al debido proceso. Y dentro de los cuales está otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y por lo tanto lo que pretende indicar esta norma, que es una norma general, es que efectivamente aquellas personas que están en esa situación son un grupo especialmente vulnerable, porque evidentemente están en circunstancias que requieren también un cumplimiento por parte de sus obligaciones del Estado de Chile. Y hay un punto, Presidenta, que señalaba el senador Macaya, que es, yo diría, algo que también trajo a colación en reiteradas ocasiones la senadora, porque hay también un tema conceptual respecto de este delito en cuanto a quién es víctima, ¿sí? Y es un tema bien particular que hay que verlo, digamos, no lo vamos a resolver en la ley, pero a lo que apunta este artículo en particular, en referencia también a las obligaciones del artículo 21 de la Ley de Migraciones, es a aquellos que no tengan defensa jurídica y que sean víctimas del delito. Aquel que es traficado en el sentido Claro, por su intermedio. pero si eliminamos lo que dice el senador Macaya, que habla, digamos, del tráfico de migrantes, eso quedaría resuelto y estaría en concordancia con lo que establece el artículo 21 de la Ley de Migraciones. Pero en ese caso quedarían fuera las personas víctimas de tráfico de migrantes y trata de personas, ¿no? Las víctimas, aquellos que son objeto del... Por eso claro. pregunta el senador Macaya. Por eso pregunto cuál es la consideración de víctima, porque en el fondo la persona que usted está señalando es una persona que probablemente él o por intersupósita persona está pagando a esa persona para que le hagan un ingreso ilegal al país, por lo tanto no sé si sería víctima. O sea, No es víctima. Pero hay gente que efectivamente es objeto de redes de tráfico de personas en los que claramente no pagan, sino que simplemente se aprovechan de su situación de vulnerabilidad especial para ingresarlos a redes de comercio sexual y que en el fondo tiene que ver con crimen organizado. Entonces, yo no creo que lo vayamos a resolver respecto de la eliminación. Si quizás apuntar a efectivamente distinguir ambas situaciones, pero me parece que eventualmente no sería consistente con la redacción del artículo si lo elimináramos directamente, porque dejamos fuera, digamos, a esas personas que evidentemente requieren de una asesoría jurídica y un acompañamiento. Porque está trata de personas después, pero tráfico de migrantes no. Yo creo que por eso es diferente. O sea, creo que hay una diferencia y entiendo, yo sé que esta discusión se dio mucho más latamente en la Comisión de Constitución y la senadora Sperger la conocemos además muy vehemente en este tema en particular para levantar esta situación fundamentalmente por el drama que vive su región. Por eso, bueno, yo me imagino que ya va a ser el punto, pero yo no me quedo muy satisfecho respecto de que ese tipo no tenga como víctima a la sociedad toda. Yo reitero que no soy experto en la materia, pero me da la impresión de que está cubierto por el tema de trata de personas. O sea, tráfico de migrantes no siendo experto en la materia, me parece que la figura que usted señala estaría cubierta por lo que viene a continuación, que es el tráfico de personas. Senador Insulza. Solo una pregunta que en realidad probablemente ya tiene que ver para la discusión en sala, que me da la impresión de que va a ser más o menos intensa. Este organismo que se está creando, el cual yo no veo en realidad dónde cuelgan las corporaciones de asistencia judicial, en qué parte están dentro de toda esta organización, y una primera explicación. Y después se crean 8 direcciones regionales. Yo no soy partidario de ninguna dirección regional, si van a haber direcciones regionales, cada región tiene que tener su dirección. No entiendo por qué razones existen aquí una dirección nacional y después una dirección regional de Tarapacá, de Antofagasta, de Coquimbo, Metropolitana, Maule, Biobío, Los Ríos y Aysén. Y yo no entiendo... perdón, están aquí al otro lado, perdón, si la estaba viendo aquí. Ahora, estas direcciones regionales van a tener ¿qué estructura tienen? ¿Subsisten corporaciones de asistencia judicial en cada una de ellas? ¿O vamos a seguir como hasta ahora, que tienen solamente algunas?
Porque a nosotros nos interesa mucho tener como se te imaginará, Presidencia, una región completa en que todos los servicios realmente que se regionalicen estén ahí. Perdón, la dirección, pero no sé si pero ahí no aparece la Corporación de Asistencia Judicial. Es que lo que pasa es ser que, parte de esto. claro, el Pero es que proyecto... ¿en qué parte? Eso es lo que- A ver, el eso es una proyecto, pregunta básica. sí. ¿En qué parte de esto dice que es decir, Yo creo que el subsecretario- en que me parezcan aquí la Corporación de Asistencia Judicial? El subsecretario podría explicar esto. Esto tiene que ver con la preocupación Porque, que bueno, pero yo manifestó. entiendo que aquí estamos agregando a un servicio que ya existe otro. Pero lo que Estamos no entiendo- transformando. Sí, no entiendo todavía cómo calza, cómo se embona con el resto. Sería bueno que el subsecretario explicara esto porque estamos trabajando sobre, o esta reforma se construye sobre las corporaciones de asistencia judicial que existen. De Sobre las eso cuales se hay trabaja continuadores, pues, además, servicio. y sería bueno que usted lo explique, subsecretario. Y como esta es la Comisión de Hacienda, que tiene que ver el informe financiero y todo lo que ello significa, que nos pueda desglosar detalladamente el presupuesto asignado a cada una de las subsecretarías, cuánto de ese monto se traduce en contratación de nuevo personal a nivel regional o va a implicar una sobrecarga para los funcionarios ya existentes, considerando que muchos de ellos se encontraban en paro y usted ha dado la explicación del caso, pero me gustaría saber qué es lo que significa este nuevo rol y cuál es el presupuesto específico contemplado para la atención de casos relacionados con acceso a la justicia en materia civil y de familia, con miras a cerrar la brecha que hay en estos ámbitos, porque hay una brecha ahí. Y con ello, ¿en qué se traduce el presupuesto para la atención de víctimas en dotación, equipamiento, nuevas oficinas, tecnología, el plazo para implementarlo? Porque a este gobierno le quedan, ¿cuántos meses? 8 y medio. Y los reglamentos creo que tienen un plazo mayor para ser dictados. Entonces nos encantaría saber cómo va a hacerlo para poder cumplir con el tremendo desafío de lo que este proyecto significa. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, para responder a la consulta del senador, lo que está en el diseño de este servicio es que va a ser el continuador, el sucesor legal de las corporaciones de asistencia judicial. Por lo tanto, van a subsistir durante el periodo de implementación gradual y hasta la plena implementación del servicio. Por un lado, regiones donde va a estar operando el servicio y al final en régimen ya no van a existir las corporaciones de asistencia judicial como existen hoy día, sino que van a ser subsumidas gradualmente por el nuevo servicio. Esto significa que en su estructura, tal como usted estaba leyendo, senador, por su intermedio, señora presidenta, vamos a tener una dirección nacional, direcciones regionales por cada una de las regiones, y luego en el ámbito operativo vamos a tener centros que indicamos son centros que están asociados a las comunas y dentro de cada comuna oficinas. Por lo tanto, se construye sobre la base de lo actualmente existente. ¿Esos centros, perdón, subsecretario, de las comunas están considerados en el informe financiero? ¿Cómo se financian? ¿O son una obligación que le vamos a poner a los alcaldes? No, los centros que están, me refería a la continuidad de estos centros bajo la nueva estructura. Pero esos centros se financian con los cerca de 100.000 millones que actualmente están en régimen para los servicios, para las corporaciones de ciencia judicial y para los programas asociados, con la incorporación también del presupuesto que actualmente tienen los programas de defensa de víctimas, más también el presupuesto de los programas de mediación que están actualmente en el Ministerio. Entonces va a haber 100.000 millones y sobre esos 100.000 millones se agregan estos 13.000 millones que están en el informe financiero, que tal como usted indica, tienen también una gradualidad y tienen que ver con, fundamentalmente en el año 1, son 1.633 millones asociados a al establecimiento de esta dirección nacional, que dependiendo de los plazos de tramitación de este proyecto de ley, a partir de la publicación ya deberíamos tener la designación de este primer director que va a tener la función de implementar. Es un director implementador, porque muchas de las acciones que deben tomarse para poder en detalle
ir generando este nuevo servicio sobre la base de las corporaciones de ciencia judicial, por cierto que requieren de una dirección nacional cuya función sea identificarlo y ir también detectando cuáles son los procesos. Por eso también se establecen ciertos presupuestos asociados, por ejemplo, a los sistemas de información. Actualmente los sistemas de información están disgregados, no hay un solo sistema de información. Cada una de las corporaciones de ciencia judicial tiene su propio sistema de información, tienen sus propios sistemas, por ejemplo, para llevar el registro de causas, y esto es algo que debe implementarse en cuanto a la Dirección Nacional desde el año 1. Luego tenemos aumentos también en el año 2 respecto de los programas de mediación, PMA y curadurías. La instalación de manera importante y también en régimen va a haber un call center. Actualmente no tenemos una infraestructura que nos permita a nivel agregado generar esta asesoría jurídica, como sí, por ejemplo, lo tiene, para hablar de un caso que conozco, el Servicio Nacional del Consumidor, donde muchas de estas dudas de esta asesoría jurídica se van a resolver también a propósito del contacto telefónico. Senador Macaya, ¿usted quiere interrumpir o espera que termine? No, hay otra pregunta. Ah, ya. Adelante. Y luego tenemos también lo que está establecido en el proyecto para el desarrollo de estas auditorías, que yo creo que es extremadamente importante porque, y aquí vuelvo a hacer una pregunta que no contesté, me estoy dando cuenta ahora respecto del tema de las licitaciones. Una de las razones por las que el proyecto original del presidente Piñera no consideró ese modelo, a mi juicio, es porque estamos construyendo sobre una larga tradición de asesoría y de asistencia jurídico-judicial en las propias corporaciones. Por lo tanto, la idea es aprovechar esos sistemas, estandarizarlos y elevarlos también a un sistema de control que, por ejemplo, por su intermedio, señora presidenta, respecto a la Defensoría, una de las cosas que todo el mundo destaca en la Defensoría Penal Pública es que tienen la posibilidad de ir observando cuáles son los estándares de entrega de este servicio a través de la oferta licitada. En este caso, también se pone, digamos, el foco muy específicamente en la generación de distintas instancias en las que se van a generar estos estándares, ya sea a través de los estándares que van a ser fijados desde el Ministerio, las evaluaciones de calidad, las comisiones técnicas y asesorías interministeriales, y también, por cierto, y de manera muy importante, y por eso está reflejado acá en el informe financiero, auditorías externas, que permitan entonces asegurarnos de que estamos entregando un servicio de calidad y que es un servicio también que está incluido dentro de un sistema de calidad y de mejora continua. Eso, señora presidenta. Senador Macaya. Sí, en otro tema, porque estaba revisando acá la presentación en términos de recursos adicionales, además de los que ya se disponen en la Corporación de Asistencia Judicial, más o menos son 12.000 millones, ¿verdad? Adicionales son 13.000, sí. En régimen, 12.000, lo que sí. incluye, y aquí quiero hacer una pregunta de cómo se cruza esto con la labor que ya desempeña el Ministerio Público en la atención de víctimas y testigos. Ellos tienen una unidad especializada que solamente el año pasado significó más de 7.500 millones de pesos. La pregunta es cómo, porque acá veo psicólogos, o sea, no generar una duplicidad de funciones, Sí, claro. o no sé, o ver si eventualmente ustedes han conversado con el Ministerio Público para ver qué funciones que ellos están realizando hoy día las van a realizar ustedes para que no se realice ese traslape de funciones Así es. y esa duplicidad de gasto público. Sí. Si me permite responder a esa pregunta. En la actualidad tenemos en esos programas una coordinación que se da a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque esos programas de atención a las víctimas están actualmente bajo el alero de la Subsecretaría. Por lo tanto, existiendo ya normas de coordinación, lo que tenemos actualmente son también digamos, en implementación esa coordinación, porque los programas ya están en curso desde la subsecretaría. Por lo tanto, una preocupación especial va a ser que cuando se traspasen, esas labores de coordinación sigan vigentes, porque es evidente que no puede existir Pero esto es un duplicidad. poquitito más que No, se la pregunto coordinación. porque no es poca plata. Pues estamos hablando que solamente el Ministerio Público son más de 7 millones de dólares al año. La pregunta es, ¿no será mejor concentrarlo solamente, estoy pensando en la unidad de ustedes, con los recursos adicionales que se le están entregando, quitárselo al Ministerio Público? O no sé, yo creo que es una pregunta bien válida respecto a la política pública que estamos implementando. Claro, el Ministerio Público en su ley orgánica tiene
dentro de sus normas fundamentales, una de sus labores es también la preocupación especial por las víctimas de delito. Por lo tanto, eso es algo que, salvo que se modifique la ley, no podría dejar de hacer. Pero entiendo y comparto la preocupación de la Comisión en cuanto a poder también, en las formulaciones presupuestarias, por ejemplo, ir informando cómo estos dos programas, uno que corresponde a la labor, que es una labor básica también del Ministerio Público, y esta que tiene que ver con prevención del delito, acompañamiento de las víctimas, asesoría jurídica a personas vulnerables, se coordinan de manera tal de que no exista duplicidad. Pero espera, subsecretario, más allá de la coordinación que yo entiendo que debiera existir, vamos a tener en esta comisión que ver en una mixta el tema de otra institucionalidad que tiene que ver con eso. Aquí hay un tema que es un poco más allá de la coordinación, es la interconectividad, vale decir que exista acceso a la información, que es lo que estamos viendo a raíz del tema famoso de las licencias médicas. Y no gastar Yo plata creo de más, no gastar plata de más. Exacto, yo creo que para eso, a eso apunta el senador Macaya. Sí. No a que nos coordinemos, es una labor, una obligación del servicio público que se coordine. Aquí estamos hablando de que se pueda interconectar. Y creo que eso tenemos que considerarlo en la ley, porque si no vamos a gastar plata de más y los sistemas no van a hablar. Para complementar mi respuesta, ¿le parece que pudiéramos darle la palabra al jefe de asesoría de estudios del Ministerio de Justicia, que tiene un tema bien? Por supuesto. Por su intermedio, señora presidenta, no, simplemente especificar que también las funciones que tiene el Ministerio Público respecto de las víctimas son distintas a las del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Efectivamente, el Ministerio Público lo que le corresponde es básicamente brindar protección a las víctimas y testigos a través de la URAVIC. Y en el caso del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, su función es básicamente, además de entregarle información, orientación en derecho, representarla judicialmente. Y en ese contexto, además, está la faz como de reparación en cuanto a que puede recibir tratamiento psicológico, psicosocial. Entonces, entendiendo bien esa distinción, donde una cosa es la protección de las víctimas, que esa es función constitucional del Ministerio Público, y la función del servicio, que está más bien vinculada justamente también cumplir un mandato constitucional, que es poder ejercer la acción, digamos, la acción penal que le reconoce la Constitución, y para eso necesita representación judicial. Son dos funciones distintas. Efectivamente, la norma, también el tema surgió en la Comisión de Constitución y se trató de establecer un nivel de coordinación entre ambas instituciones para que en el ejercicio de la representación judicial no se produzca duplicidad en el trabajo. Efectivamente, después de eso va a tener que regularse más bien por otros actos cómo se genera esa coordinación, pero yo creo que parte justamente de distinguir los distintos roles que cumplen estas instituciones en relación a la víctima. Presidente, y no está dentro de las posibilidades, porque algo habló el director respecto de que acá hay una figura donde la Subsecretaría de Prevención del Delito la que hace de alguna manera este rol, pero eso está establecido legalmente, ¿verdad? O sea, eso está en la ley orgánica que crea el Ministerio de Seguridad, ¿o no? ¿De dónde emana esa coordinación que ustedes dicen que hace el Ministerio de Seguridad? O no sé si el Ministerio de Seguridad... ¿Quién dijo que hacía esa coordinación? ¿El Ministerio de Seguridad? Perdón, la Subsecretaría de Prevención del Delito. Claro. En el fondo, quizás es dejarlo explícito, porque en el fondo... Si le ponemos, nosotros tenemos una indicación en esa línea que podrá coordinarse para efectos de establecer ya el camino hacia nosotros. Es que, claro, ellos lo tienen que hacer el Ejecutivo. Yo solo puedo poner podrá, el Ejecutivo debiera establecer el deberá. Yo creo que se puede. Yo no vería ningún inconveniente. De hecho, tenemos una norma y podemos apuntar a la mejora de esa redacción sin ningún inconveniente. ¿Les parece que vayamos viendo los artículos de competencia de la comisión para que lo podamos despachar? ¿Ya? Sí. A ver, subsecretario, nosotros tenemos que ver artículos precisos en la comisión para poder hacer cambios que convengamos acá, que los podemos convenir. Ustedes tendrían que después traer la indicación, nosotros tendríamos que pedir hoy día en la sala plazo, breve, para que ingrese, que lo hemos hecho en otros casos, ¿ya? Y después las validamos, cosa de que esta semana tratemos de dejar listo esto, ¿ya? ¿Le parece? ¿Les parece, colegas? Gracias.
Vamos. Presidenta, las normas de competencia de la comisión son las siguientes. El inciso primero del artículo primero, que está en la página 1 del comparado. ¿Quiere que vaya leyendo las normas, Presidenta? Sí, vamos de uno, ¿les parece? Naturaleza del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Créase el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, en adelante también el servicio, como servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente o Presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Algún comentario, colegas? ¿No? ¿Si le parece a la ¿Se comisión? aprobaría por unanimidad? Vamos. Luego, el artículo segundo, que está en las páginas 2 y 3, respecto del cual ya se hizo una observación. El artículo segundo señala... ¿No? ¿Sí? ¿Se va a borrar? Hay que proponer... un cambio de redacción quizás? Eso, si es borrar, podemos pedir la eliminación y no necesitamos hacer nada más. En el artículo segundo. Vamos a sacar la revisión de algo que ya está contenido. que en la dice ley. algunos grupos de especial protección que se determinen al efecto en el reglamento referido en el artículo 17. Puede ser que se determine Esta ley. Que señale esta ley. Que señale esta En ley. esta ley. especial protección que señala esta ley, que señala esta ley en vez de que se determine al efecto en el artículo 17, ¿ya? ¿Lo leo entero o con eso se aprueba? ¿Con eso se aprueba? Si le parece. Está bien. Enseguida, el artículo cuarto, el inciso primero del artículo cuarto, que está en la página 7 del comparado. El inciso primero señala: Administración y Dirección Superior del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. La Administración y Dirección Superior del Servicio estará a cargo de un director o directora nacional, quien será el jefe o jefa superior del servicio y su representante legal. El director o directora nacional se encontrará adscrito al sistema de alta dirección pública regulado en la Ley 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos, que indica. Yo entiendo aquí, subsecretario, que este nuevo director nacional hoy día no existe, porque tenemos directores, ¿no es cierto?, en las 4 direcciones de macrozona. Y con esto se reorganiza toda la caja y volarían los actuales directores en cada dirección de macrozona. En el plazo que le corresponde, en la gradualidad que Sí, está ahí. sí, sí, no, está claro, está claro. Y este director nacional se elige por alta dirección pública. Subsecretario. Sí, así es. Micrófono, por favor. Los 3 primeros niveles de jerarquía del servicio están adscritos al sistema de alta dirección pública. Dirección nacional, direcciones regionales, subdirectores y direcciones regionales. ¿Estamos ok? Sí. Entonces, unanimidad. No lo comentamos antes, pero es harto tiempo, 4 años para la producción, ¿no? Sí. Ahora, es un poco en la lógica de lo que fue antiguamente la reforma procesal penal y otras modificaciones que se han hecho graduales por la magnitud del cambio. Yo entiendo. Pero, bueno, está bien. A mí me tocó, bajo su conducción de ministro del Interior, implementar la reforma en la metropolitana, querido La colega. postergamos un año nomás, por no 4. No, fue mucho más larga. No fue largo, sí, más largo. todo el proceso, Es digamos. verdad, sí, el proceso fue más largo, sí. ¿Se aprueba entonces? Gracias. El artículo 7, en la página 12 del comparado, de la organización interna, la Dirección Nacional del Servicio se organizará funcionalmente en 4 subdirecciones: Subdirección de Defensoría de Víctimas, Subdirección de Líneas de Acción y Programas, Subdirección de Mecanismos Colaborativos de Resolución de Conflictos y Subdirección de Operaciones. Los subdirectores y subdirectoras estarán adscritos al segundo nivel jerárquico del sistema de alta dirección pública establecido en la Ley número 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos, que indica. Existirán además un departamento de auditoría y control y un departamento jurídico y fiscalía, dependientes directamente del director nacional. Yo aquí tenía un comentario, a raíz de además de todo lo que estamos viviendo, incluso lo que hemos discutido ahora y que nos relataba el subsecretario sobre las diferencias que habían entre uno y otro, etcétera, que pudiéramos, y aquí sí que necesitamos el acuerdo del Ejecutivo para hacer esto y además plazo, que pudiéramos agregar al final del inciso segundo, a continuación de su punto final,
Cada subdirección contará con lineamientos operativos y un plan de acción anual validado por la Dirección Nacional que establezca metas de cobertura, cumplimiento de plazo, calidad y coordinación interinstitucional. Nos parece que es como básico para que esto funcione como un servicio nacional. Pueden revisarla, pero nos parece que debiéramos agregarlo. Subsecretario. Yo creo que va muy en la línea de lo que queremos implementar en cuanto a estandarización, calidad y, en el fondo, entrega un servicio de excelencia. Así que, en ese sentido, vamos, hay que recogerla y ponerla, digamos, en la indicación. Como incide en la Administración Financiera del Estado, necesitamos que venga del Ejecutivo, pero si les parece a los colegas, en el plazo de indicaciones el Ejecutivo la recoge y la presenta. Sí, si hay disposición, no hay problema. ¿Sí? Ok, avancemos. Luego- Daríamos entonces por aprobado este artículo en el evento de que se ad referéndum, una vez que ingrese esta indicación, secretaria. Tenemos O sea, que esperar se- a que llegue. Se aprueba de todo y faltaría esto. Salvo la agregación al inciso segundo. Sí. Eh, Volvemos a votar. Volvemos a conversar. Ya lo dejamos pendiente. Dejémoslo pendiente a queda que pendiente- ingrese queda la... pendiente el artículo séptimo. Ok. Enseguida el artículo octavo en la página 13, direcciones regionales. El servicio se desconcentrará territorialmente a través de las direcciones regionales. En cada región del país habrá una dirección regional. El director o directora nacional podrá establecer en las direcciones regionales las subdirecciones regionales u oficinas provinciales que se requieran para el buen funcionamiento del servicio. Los cargos de directores y directoras regionales estarán adscritos al segundo nivel jerárquico del sistema de alta dirección pública de la ley número 19.882. ¿Algún comentario? ¿No? Se aprueba, entonces. Una pregunta, subsecretario. Una vez que vayan entrando, ¿no es cierto?, gradualmente estas direcciones regionales, ¿qué pasa con los actuales directores macrozonales? Tendrían que participar de los procesos respectivos, ya sea director, subdirector o director Correcto, regional. pero ¿qué pasa con ellos? Porque tienen hoy día un rol y una función. Si cesan en su cargo, ¿se les indemniza? No hay una indemnización establecida. No tienen estatuto administrativo. No, tienen código del trabajo. Por eso pregunto. Sí, Por eso pregunto, justamente. verdad. Podría... ¿Lo consignaron en la ley? O sea, consignamos que efectivamente se aplican para los funcionarios, como hasta ahora, digamos, las normas del Código del Trabajo, por lo tanto, deberían aplicarse también en cuanto a ¿En el términos informe de servicio. financiero está considerado? Y en el informe financiero, yo creo que está considerado No me sirve, yo creo. ¿Está no, o no lo que está? pasa es que como estamos ahora traspasando los presupuestos de las propias cajas, existen provisiones para este tipo de situaciones, pero tendría que revisarlo. Como va a ver las indicaciones, lo reviso. para que lo revise, por Ya. favor. El artículo 11, en sus incisos primero, cuarto y quinto, es de competencia. El inciso primero está en la página 15 del comparado. Normativa aplicable. El personal del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas se regirá por el Código del Trabajo y las leyes y reglamentos que lo complementan. Sus remuneraciones se fijarán y modificarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 9 del Decreto Ley número 1953 de 1977. Y luego, en la página 17, están los incisos cuarto y quinto. En caso de cese de funciones del personal adscrito al sistema de alta dirección pública, este solo tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 58º de la ley número 19.882, conforme a lo que en dicho precepto se dispone. Tal personal no tendrá derecho a las indemnizaciones del Código del Trabajo. En los contratos de trabajo no podrán pactarse indemnizaciones más allá de las obligatorias establecidas por la ley vigente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Yo colega? quería preguntar, como está aquí el senador Galislea también, ¿por qué fue considerado necesario en este servicio público decir que el sistema de remuneración del personal del servicio debe sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia y no discriminación arbitraria? Eso vale para todos los servicios públicos. Esa es la pregunta. Yo creo que es por pura eso. curiosidad, no va a saber por qué. Creo que fue una indicación de alguien y bueno, De su colega Durresti. no sé quién fue, pero Probablemente. fue una indicación. Pero estoy de acuerdo que es parte de lo que tiene Lo que retiran, existir. por favor. Se retire de mi comentario de hoy. Muchas gracias, presidenta. Consulta, claro.
Claro, ¿se aprueba entonces, colega? Está bien, pues. En la página 19 del comparado, el artículo 13 fija la planta de directivos. Fija la siguiente planta de directivos del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Y está la tabla allí. Si le parece la comisión. En las páginas también empiezan la 19 hasta la 22, el patrimonio del Servicio Nacional. Patrimonio del Servicio. El patrimonio del servicio estará constituido por los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que adquiera a título gratuito u oneroso, y en especial por, 1, los recursos que se le asignen anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público o en otras leyes generales o especiales. 2, los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, de los que fuere propietario en su calidad de sucesor y continuador legal de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta, de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana de Santiago y de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío. 3, los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfiera o adquiera cualquier título. 4, las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecte. 5, los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades. 6, los frutos naturales o civiles que produzcan los bienes propios o que administre el servicio. Se comprende entre ellos los derechos que se convengan con terceros por el uso y explotación de estos. 7, lo correspondiente al 10% del valor líquido obtenido en juicio por el usuario del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 594 del Código Orgánico de Tribunales. 8, las costas a que haya sido condenada la contraparte en juicio, de conformidad con lo dispuesto en el título 14 del libro 1 del Código de Procedimiento Civil. 9, los recursos económicos de infraestructura o de cualquier otra índole que se obtengan de convenios con instituciones públicas o privadas cuyo objeto sea destinarlos al acceso a la justicia. 10, las transferencias que realicen los gobiernos regionales y municipios para financiar infraestructura, bienes y servicios. 11, otros ingresos previstos en la ley. ¿Colegas? Parece obvio, ¿no? Quedaría aprobado entonces el artículo 14. Enseguida pasamos al artículo 25 como norma de competencia. Mediación. Yo tenía en el 17 ¿Sí? una propuesta, la había dejado para el final para poder avanzar en ¿Seguimos todo y entonces? sí, la tenía como no estaba dentro del listado, para seguir y después volvemos. El artículo 25 está en la página 35. Mediación familiar. Corresponderá al servicio la administración del sistema de mediación familiar, de acuerdo con lo establecido en el título 5 de la ley número 19.968, que crea los tribunales de familia. ¿Algún comentario? ¿No? Se ¿Si le parece a la comisión? El artículo 28 está en la página 41. De la gestión de casos. Para la adecuada atención de víctimas de delitos prevista en el artículo anterior, el servicio deberá contar con un mecanismo que permita efectuar las coordinaciones técnicas y administrativas necesarias, así como la evaluación, derivación y seguimiento de los casos. El servicio deberá propender a la utilización de medios tecnológicos para este fin. Ya, aquí yo tenía una propuesta que era la que habíamos hablado y necesitaríamos obviamente, dependiendo del verbo que pongamos, si es indicación o no del Ejecutivo. La nuestra decía para el cumplimiento, que era para agregar un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el servicio deberá, establecer convenios de colaboración con otros servicios públicos o organismos del Estado con el objeto de facilitar la coordinación en la gestión de casos y la adecuada atención de las víctimas. Estos convenios deberán propender al intercambio de información relevante, resguardando debidamente la protección de datos personales y la interoperabilidad de los sistemas tecnológicos existentes con el fin de optimizar el uso de los registros e instrumentos con el que cuenta el Estado. Subsecretario. Sí, en el artículo, solamente para, ahora me estaba señalando aquí el director de la unidad. En el artículo 26 nosotros incorporamos en Constitución un inciso del siguiente tenor que dice:
Será deber del servicio mantener comunicaciones y trabajo colaborativo con la Unidad de Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público, con el fin de abordar de forma interinstitucional la participación de la víctima en el proceso penal. Esto efectivamente está enfocado en el Ministerio Público y su norma es mucho más amplia. No sé si es mucho más amplio, porque la idea de esta otra indicación es poder ampliar a poder contar con la información de otros servicios, registro civil u La otros. suya me refiero. Claro, su indicación. es más amplia, La suya, así no se topa con esta en particular y permite que efectivamente quien está defendiendo a las víctimas pueda acceder rápidamente a información dentro de un convenio de cooperación y colaboración. Claro, ahí yo entiendo que como un servicio público con personalidad jurídica y patrimonio propio podría celebrar esos convenios, pero yo creo que si está señalado el principio de coordinación y especificado, va en la línea de lo que estamos viendo, así que podemos revisarlo también esta otra. Nosotros la podemos dejar como podrá, pero obviamente tiene mejor fuerza si ustedes le ponen de veras. Perfecto. Vamos a revisarlo pendiente, entonces en el entonces. La dejamos y pendiente. conversamos ahí Pendiente el la 28 también. redacción. Ok, gracias. Enseguida, Desde luego. enseguida, el artículo 36, en las páginas 51. Perdón, secretaria. Una pregunta solo por cultura, subsecretario. El artículo 25, la mediación familiar, yo hubiera pensado que hoy se hace por parte de las corporaciones, ¿no? Porque sí trabajan en familia. Sí. Pregunta de cultura. No, por su intermedio, hay dos cuestiones distintas. Uno, la Ley de Tribunales de Familia en su título quinto establece un sistema de mediación familiar licitado, ¿ya? Eso se traslada efectivamente, eso actualmente es quien está a cargo de la administración de ese sistema es el Ministerio de Justicia. Por eso en la presentación del subsecretario, la segunda lámina, explicaba un poco esa institucionalidad. Y claro, el departamento, la división judicial a través de su departamento de asistencia judicial es quien tiene esa parte del sistema que es la licitación familiar de la mediación, ¿ya? Y eso efectivamente hoy día ese sistema licitado va a pasar a ser parte del servicio, lo que nosotros entendemos es correcto porque el Ministerio tiene que desarrollar políticas, los servicios tienen que más bien ejecutar estas cuestiones. Las corporaciones de asistencia judicial, otra cosa es que en la atención que puedan brindar efectivamente también desarrollen mediación ellos mismos, tratando de buscar resolver el conflicto de un modo colaborativo, como una parte de la, digamos, asesoría y representación judicial que ofrecen a las personas. Pero la mediación familiar, y que es relevante, porque en materia de familia, la mediación familiar en muchos casos no solo es voluntaria, sino que es obligatoria, es mediación previa y obligatoria para acceder a poder demandar otras cuestiones. Ese sistema es licitado y básicamente lo que hoy día administra el Ministerio de Justicia, esto va a pasar a ser gestionado por el servicio. De hecho, corríjame, esto hoy día lo hacen las seremías y pasa la mediación y pasa derechamente al servicio. Esa es la innovación, digamos, en el texto, ¿o no? No, la mediación, efectivamente, hay un registro de mediadores habilitados que lo lleva el Ministerio de Justicia. Centros que están en la seremía. Las seremías participan de cuando hay un procedimiento, creo que es como el 113 de la Ley de Tribunales de Familia, de cuando se solicita que alguien se cancele, esto es un procedimiento ante las Cortes de Apelaciones, esas comunicaciones y eso está descentralizado a través de las seremías, eso sí. Pero el registro de mediadores habilitados se lleva de un modo más centralizado en el Ministerio. ¿Y cómo va a funcionar ahora? Porque van a licitar esto. Sí, digamos que simplemente el rol de administrador del sistema de mediación familiar licitado pasa del Ministerio de Justicia y por eso mismo cuando nosotros decimos cómo se compone el presupuesto... ¿Pasa del Ministerio de Justicia a dónde? Al servicio. Al servicio, ok. Por eso cuando decimos cómo se compone este presupuesto, bueno, aparte del mayor recursos, los mayores recursos de 13.000 millones de pesos, eso hay una base que son 100.000 millones de pesos que se compone del presupuesto actual de las corporaciones de asistencia judicial, pero también del presupuesto que hoy día está en el Ministerio de Justicia, justamente por el área de mediación familiar y además el tema de los PAP, que es del Ministerio Perfecto.
Subsecretario, ¿ustedes nos podrían acompañar un gráfico con la desagregación de estos recursos y cómo va a componerse, digamos, Así la es. descomposición del Tenemos mismo? unas minutas que las vamos a Por acompañar favor. a la Secretaría. Ya, gracias. Si le parece entonces a la comisión, ¿aprobamos? Ya. El artículo 30. No, el 28, Sí, el 28, quedó el 28 quedó pendiente. pendiente. 28. El artículo 36, en las páginas 51 a 53, sobre el Consejo Asesor de Estándares. Para la elaboración de estos estándares, el ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos podrá convocar a un consejo asesor y determinar a través de decreto supremo las normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Este consejo podrá estar integrado por personas del sector público o privado con experiencia o trayectoria en materia de protección de víctimas y acceso a la justicia o representantes de instituciones dedicadas a estas materias y considerará la representación regional en la designación de sus miembros. La opinión del Consejo será valorada en el acto administrativo fundado que fije los estándares de calidad y será recabada a lo menos cada 3 años para cada programa. Los consejeros designados que no sean funcionarios públicos percibirán una dieta equivalente a 4 unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan, de acuerdo con la convocatoria que efectúe el ministro o ministra y según las sesiones que determine la ley de presupuestos. El apoyo técnico y administrativo que se requiere para el funcionamiento del Consejo será proporcionado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por medio de la Subsecretaría de Justicia. Para el cumplimiento de su función, el Consejo deberá requerir la opinión de representantes de los funcionarios del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas y convocará para ello a las entidades organizadas conforme a la Ley número 19.296 a través de los mecanismos de participación que se definan en el decreto que se refiere al inciso primero. Dichos representantes deberán contar con experiencia y pericia técnica en las prestaciones cuyos niveles de calidad se busca definir. Los gastos que se originen con ocasión de las labores del Consejo Asesor de Estándares se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Colegas, ¿estamos ok? Luego, en las páginas 54 y 55 están los incisos primero y tercero del artículo 38. El primero, auditorías externas. El servicio contratará auditorías externas de acuerdo con la calendarización que fije anualmente para tal efecto en el mes de enero y según los recursos presupuestarios de que disponga, las que serán realizadas por empresas auditoras independientes y tendrán por objeto controlar la calidad de la atención prestada y la observancia de los estándares previamente fijados por el servicio. Durante las auditorías externas, los funcionarios del servicio no podrán negarse a proporcionar la información requerida sobre los aspectos materia de control. El inciso tercero señala que la infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal, que son multas, por eso es competencia. Colegas, ¿estamos ok? Luego, en la página 61, el inciso sexto del artículo 42. Ese inciso señala que la Secretaría Ejecutiva de estas comisiones se encontrará radicada en la Subsecretaría de Justicia. Los gastos que irrogue el funcionamiento de estas comisiones se financiarán con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Justicia. Son las comisiones técnicas o asesoras interministeriales. Colegas, En las páginas 102 a 104, Ya llegando al final. No, todavía. estamos en los ahora entramos a los transitorios. Son los incisos, el artículo cuarto transitorio, de su inciso tercero, el artículo 102, página 102 a 104. ya. ¿El artículo cuarto o el número 4 que está ahí? No, el artículo cuarto transitorio. Ya, ok, ya perfecto. El inciso tercero, que está en la página 103, dice: en el acto de nombramiento, el presidente o presidenta de la República fijará la remuneración, incluida la asignación de alta dirección pública, que le corresponda al funcionario que se nombre de conformidad con este artículo. Y el artículo el inciso siguiente: mientras el servicio no entre en funcionamiento, la remuneración del director o directora nacional se fijará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Estamos ok? En la página 108
El inciso tercero del artículo 8º transitorio dispone que el pago de los beneficios indemnizatorios a los trabajadores traspasados de acuerdo con este artículo se entenderá postergado por causa que otorgue derecho a percibirlo. En tal caso, la indemnización se determinará computando el tiempo servido de la respectiva corporación de asistencia judicial. Además, se computará el tiempo trabajado en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Yo aquí tengo un problema porque en el inciso segundo de este artículo 8º transitorio se señala la individualización del personal traspasado conforme al inciso anterior se llevará a cabo por decretos expedidos bajo la fórmula por orden del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y no se fija plazo para aquello. Y nosotros creemos que debiera fijarse un plazo y debiera hacerse durante la vigencia de este gobierno. Un plazo máximo de 6 meses. Para que se haga cargo de esta modificación. 6 meses desde De la la publicación de la ley. Este es el de... Inciso segundo del artículo 8º. Para que lo revisen, dejemos pendiente el artículo. Vamos a y lo- revisar. Tengo la impresión de que hay un Pero hay un para plazo, poder pero- avanzar, sí. revisémoslo y dejémoslo pendiente. Revisamos, presidente. Sí. ¿Ya? 11º, numeral Un 3. segundito. Queda pendiente entonces el 8º transitorio. En la página 111 y 112, el numeral 3 del artículo 11º transitorio. Sí, aquí ¿Qué? me gustaría que el subsecretario lo pudiera explicar. En la página 111. Si parece, don Felipe va... Por su intermedio, Presidenta. Bueno, el encabezado de este artículo refiere a los traspasos de los artículos 3º, 9º y 13º y 10º transitorios. Esto es una norma común porque en realidad aquí tenemos varios traspasos. Tenemos la gente que es traspasada desde las corporaciones de asistencia judicial al nuevo servicio, que están vinculadas a justicia, los que hoy día están actualmente en el PAP, que están en la época del proyecto en el Ministerio del Interior, hoy día en el Ministerio de Seguridad Pública, subsecretaría, la respectiva subsecretaría, y tenemos también el traspaso de algunos funcionarios del Ministerio de Justicia, que como hemos dicho son los que llevan el tema de la administración del sistema de mediación familiar. Y aquí el principio básico, como en cualquier reforma de este tipo, es que se respeten las condiciones, los derechos que tienen actualmente el personal traspasado, que no vaya a haber ningún tipo de detrimento en sus derechos laborales y otros. Entonces, aquí lo que se dice es que como hay algunos que efectivamente se rigen por Código del Trabajo y por tanto no... y hay otros que tienen una escala, porque les aplica, digamos, la escala única de remuneraciones, puede que efectivamente aquí no haya un problema para, ¿cómo se llama?, poder, digamos, hacer este traspaso. Y aquí lo que se asegura es que ellos, no obstante, no van a ver, digamos, ¿cómo se llama?, puesto deteriorada su remuneración y que básicamente como eso se asegura a través de una planilla suplementaria. Entonces, cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá con los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias o trabajadoras y trabajadores, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado. O sea, tienes en este artículo transitorio, primero, que producto de esta ley, un trabajador no puede ser despedido. Eso está en otro transitorio, pero ese es el principio. Segundo, que no puede significar pérdida de empleo, disminución de remuneraciones o modificación de derechos previsionales. Y tercero, que si la remuneración que le corresponde a ese trabajador es distinta, inferior,
inferior a la que tenía, se le paga la que corresponde con una planilla suplementaria y ambas son sujetas de leyes sociales. Para hacerlo en Así es, resumen simple. Presidenta. ¿Sí? Así es. Colegas, ¿estamos ok? Por lo tanto, perdón, para concluir, si esa persona deja el servicio, la que venga se le contrata en la remuneración que corresponde. ¿Sí? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El artículo 13º transitorio, en las páginas 112 y 113. El presidente o presidenta de la República, por decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas y transferirá a este los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes necesarios para que se cumplan sus funciones y podrá al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Dicho decreto podrá dictarse desde la fecha de publicación de la presente ley. ¿Y la fecha No hay problema. para dictarlo? Tampoco tiene plazo. Vamos a verlo en conjunto. Dejemos pendiente este para que nos digan cuál es el plazo. ¿Ok? Por último, el artículo 18º en las páginas 117 y 118, que es la norma sobre mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que invoque la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en lo que falte con recursos provenientes de la partida de Tesoro Público. Para los años siguientes, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes. ¿Si le parece a la comisión? Ya, y nosotros teníamos un tema con el artículo 17, ¿ya? Sí, y nosotros creíamos que, pese a que no es competencia directa de acuerdo a lo de la Secretaría, como vimos el artículo 2, que se refiere a este artículo, y la discusión que se dio, nosotros queríamos agregar un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor. ¿Qué página es esa, perdón? En la 24 y 25. Que diría, con todo, el servicio velará por la coherencia entre sus objetos y las decisiones administrativas. Al final. Sí, un nuevo, sí, Antes del servicio, ¿no? sí. Un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor. Antes del inciso cuarto. Un nuevo inciso cuarto. Un nuevo inciso cuarto. Por eso, antes de la última, Claro. lo que está en negrita, que dice el servicio. Antes ¿El de servicio eso, no podrá establecer? Antes de Antes de eso. ¿Ya? Ah, no, porque ese, espérate, es el 1, 2, 3, ese es el cuarto, ¿ya? Y nosotros decimos uno nuevo, antes de ese, ¿ya? Exactamente. ¿Qué diría? Con todo, el servicio velará por la coherencia entre sus objetos y las decisiones administrativas adoptadas por otros órganos del Estado. En consecuencia, no se priorizará, eso tiene que ver con la priorización famosa, la atención de personas cuya situación migratoria haya sido calificada como irregular con orden de expulsión vigente, salvo en los casos en que se vulneren derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Porque la aprehensión nuestra es, ¿qué pasa si yo, Estado, tengo una orden de expulsión vigente que ha seguido todos los procesos, que no vulnera los derechos? Le voy a dar atención prioritaria de defensa. No es que no la esté defendiendo, atención prioritaria. Si quiere se la dejamos como tarea al Ejecutivo para que la revise, porque nos parece que está bien dar la atención. El problema es que si tengo otras personas que necesitan atención prioritaria, las van a desplazar producto de que hay alguien que tiene expulsión vigente. Sí, claro. O sea, tengo una persona que demanda los servicios del Estado en la Defensoría de Víctimas y es una persona que tiene expulsión vigente, es migrante irregular y voy a desplazar a otra porque es priorizada. Salvo que se hayan vulnerado sus derechos, ahí obviamente corresponde. Para que lo reflexione el Ejecutivo. Senador Galilea. A propósito de eso, Presidenta, entonces que hay que distinguir cuáles son los grupos prioritarios. Y dentro de los grupos prioritarios que están establecidos en el artículo 18, no están migrantes ni personas en situación irregular, no, ninguno de ellos es parte de grupos prioritarios.
donde se produce donde se puede producir eventualmente el problema, es con los delitos prioritarios, pero que se aplican al grupo prioritario. No sé si se entiende. Se entiende. O sea, cuando entra, me estoy imaginando así, ya, ¿es grupo prioritario? Sí. ¿Qué delito es el que tiene prioridad? Y esa persona tiene una orden de expulsión. Entonces no, es que volvemos a lo que planteó el senador Macaya, porque no es grupo prioritario ser migrante o estar en condiciones regulares en el país. No, eso se discutió harto y finalmente quedó fuera. Los niños son los niños, niñas y adolescentes, son los mayores de edad, son los que tienen una situación de vulnerabilidad por desastres naturales, en fin, esas son las... Y después hay delitos que son prioritarios. Y ahí es donde está el problema que planteaba el senador Macaya de el tráfico de... ¿cómo se me confunde? Tráfico de personas. Y es diferente de la trata, porque en la trata yo creo que nadie tiene mayores cuestiones. Pero en el tráfico, efectivamente esto, que el tipo penal sanciona a quien cobra, etcétera, etcétera, etcétera. Y con agravantes si es que le cobra a niños o si pone en peligro la vida de quienes está haciendo integrar al país. Es ahí donde esta hipótesis suya, Presidenta, no sé si termina de estar bien resuelta. ¿Ya? Nosotros pedimos que la revise el Ejecutivo, como tenemos que juntarnos para resolver lo otro, le podemos dar vuelta, sería un nuevo inciso cuarto, ¿ya? Para que lo vea, perdón, un nuevo inciso quinto, perdón, está mal puesta, es un nuevo inciso quinto. Solamente para aclarar una cosa, me pareció escuchar algo que me sonó a que es delito, que se estaría dando por aprobado una propuesta que existe por ahí, declarar delito. No. El ingreso No ilegal. Eso no está considerado en ninguna parte, querido colega. Muchas Para gracias. nada. Para nada. ¿Estamos? Ya. Se las voy a hacer llegar en todo caso para que la miren. Gracias, subsecretario. Muchas gracias, presidente. No, espérese. Secretaria. ¿No tenemos nada pendiente hoy? Sí. Le agradecemos al subsecretario. Le pido a los colegas que no se retiren. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. No se retiren para poder.